desde las últimas décadas del siglo pasado, pero con mayor intensidad en lo que va del siglo XXI, se ha desarrollado el fenómeno que conocemos como la constitucionalización del derecho en general y la constitucionalización del derecho procesal en particular, sobre todo en países como el Perú, donde la jurisdicción se divide entre la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, donde la última palabra la tiene un tribunal constitucional o una corte constitucional que inclusive puede revisar lo decidido en la jurisdicción ordinaria. Entonces, es que la sentencia cobra una importancia capital. Y claro, como ya hemos tocado en el canal, era un mito aquello de la santidad de la cosa juzgada. La cosa juzgada siempre ha sido susceptible de ser cuestionada, pero al parecer, cuando se trata de una sentencia constitucional, se hablaba de la inmutabilidad de ella, con lo cual nosotros, insisto, en programas anteriores hemos señalado que no es así. La sentencia constitucional, aun siendo la sentencia del órgano de cierre, del supremo intérprete de la Constitución, puede variar en el futuro. Primero, cuando el legislador da una nueva norma que antes había sido declarada inconstitucional, porque han cambiado las circunstancias, ha cambiado el ecosistema, el medio ambiente en el cual se declaró la inconstitucionalidad de tal norma. En segundo lugar, cuando la cambia el propio órgano jurisdiccional a través de la técnica denominada el overruling. Pero lo que ha aparecido y lo que de alguna manera pretendemos abordar el día de hoy es la posibilidad que la sentencia que da el máximo órgano jurisdiccional pueda mutar, pueda cambiar, pero porque lo realiza un juzgado constitucional, debido a circunstancias muy particulares. De ello hablaremos el día de hoy. Soy Guido Aguilar-Grados y quiero darle la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El caso píldora del día siguiente, la mutabilidad de la sentencia constitucional. Para poder entender este fenómeno, tenemos que retroceder hasta el 16 de octubre del año 2009, en que el Tribunal Constitucional peruano, por una mayoría de 4 contra 3, expide la sentencia 2005 del año 2009, proceso de amparo, conocido como el caso de la píldora del día siguiente o el AOE, el anticonceptivo oral de emergencia, debido a que una ONG plantea la demanda de amparo contra el Ministerio de Salud, que había establecido como política pública el reparto de volantes informativos sobre el anticonceptivo oral de emergencia y el reparto de la misma píldora del día siguiente, sobre todo en poblaciones marginales de escasos recursos. Y el Tribunal Constitucional declara fundada la demanda de amparo basado principalmente en 3 principios. El primero, el principio precautorio, aquel que señala que ante la duda mejor es prevenir, es decir, se brinda la protección, ¿no?, suponiendo que puede darse un escenario dañoso para los derechos fundamentales. Segundo, utilizando el principio pro homine. Y tercero, utilizando el subprincipio de el pro debilis. Y a partir de acá va a determinar que la vida comienza con la concepción y que entonces a partir de acá ordena al Ministerio de Salud se abstenga de la política pública de la distribución gratuita del anticonceptivo oral de emergencia, debido a que podía, obsérvense el condicional, obsérvense, ¿no?, que subyace una duda, podía inhibir la implantación del óvulo fecundado. Justamente en esta sentencia, en el fundamento jurídico número 52, señala textualmente que de ninguna manera la decisión pretende ser inmutable, ya que el Ministerio de Salud tiene razones importantes pero no suficientes para vencer la duda razonable hasta ese momento en que se dicta la sentencia. Entonces, a partir de acá es que comienza justamente a observarse este fallo que pareciera
se había dado con enormes dudas. Hay que esperar algunos años hasta el 28 de noviembre del año 2012, en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a expedir la sentencia en el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica, en la cual va a autorizar, va a decir que es convencional la denominada fecundación in vitro, y en la cual va a establecer que el inicio de la vida, el punto de partida de la vida humana es diferente al señalado por el Tribunal Constitucional, sosteniendo que comienza con la anidación, por lo que dice que el momento inicial de la vida, ¿no?, se origina cuando el embrión se va a implantar en el útero. Obviamente tenemos jurisprudencias contradictorias y ya se ha señalado que no es que se prefiera la de la justicia interna por ser tal o se prefiera la de la justicia supranacional por ese carácter, no. Se prefiere aquella sentencia que sea más favorable a los derechos fundamentales. Entonces, de las dos concepciones, esto es, del inicio de la vida, desde la concepción o desde la anidación, evidentemente la más protectora era la de la concepción, la del Tribunal Constitucional. Empero la duda iba creciendo acerca de si eso era verdadero. Y llegamos a un tercer momento. En el año 2019, un juzgado constitucional de Lima va a conocer una demanda de amparo presentada por Violeta Cristina Gómez y Nostroza contra el Ministerio de Salud, para que el juez ordene todo lo contrario a lo que había señalado el Tribunal Constitucional, es decir, la distribución de la información y además unidades de la píldora del día siguiente al anticonceptivo oral de emergencia. Y el juzgado constitucional declara fundada la demanda, cambiando totalmente lo señalado por la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2009, sosteniendo que hoy, es decir, en aquel año 2019, la sentencia devenía inconstitucional. Para ello se basó en tres fundamentos. El primero de ellos era justamente lo que hemos señalado, que la sentencia del Tribunal Constitucional tenía un fundamento en el que señalaba que no tenía el carácter de inmutable. En segundo lugar, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo, es decir, estaba realizando un control de convencionalidad sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Y en tercer lugar, porque señalaba se habían vulnerado tres derechos fundamentales. El primero, el derecho fundamental a la igualdad, es decir, se estaba discriminando a aquellas personas de bajos recursos de no tener acceso al anticonceptivo oral de emergencia. En segundo lugar, se estaba vulnerando también el derecho a la autodeterminación de la persona, es decir, la posibilidad de escoger el método anticonceptivo que considere. Y en tercer lugar, sostenía que se estaba vulnerando el derecho de acceso a la información. Con lo cual, lo que el Tribunal Constitucional peruano determinó allá por el año 2009, 10 años más tarde, en el año 2019, se revoca de manera total. Y no por el legislador, no por el propio Tribunal Constitucional a través de la técnica del overruling, sino por un juzgado constitucional, debido a que la sentencia por el tópico que abordaba no podía tener el carácter de inmutable y que entonces se habían dado las condiciones para que así se desarrollara. De tal forma que otra de las características que trae la constitucionalización del proceso viene a ser la posibilidad de la mutabilidad de las sentencias constitucionales expedidas por los órganos de cierre, por los órganos del más alto nivel. Estos temas de razonamiento constitucional, estos temas de constitucionalización del proceso, los abordamos en los diversos cursos de preparación y especialización que brinda EGACAL, Escuela de Derecho. No olvide suscribirse al canal, no olvide difundir. Han sido muy amables por su tiempo. Muchísimas gracias. Permiso.